Mi nombre es Shelley Bossi, de 34 años. La víspera de Año Nuevo siempre se sintió como un aliento contenido en nuestra casa. Tazón de palomitas de maíz rebosante, la cuenta regresiva de la televisión rebotando en la parte inferior de la pantalla. Mis propios hijos en pijamas de franela fingiendo no esperar los fuegos artificiales. Esta noche, quería que ese aliento nos perteneciera a nosotros, a mi pequeña familia, a una promesa tranquila que me había susurrado a mí misma a principios de diciembre. No más ser la niñera por defecto. Durante 5 años, he sido la suposición familiar en forma humana. Si mamá tenía planes para cenar, traemos a los niños. Si mi hermana mayor tenía un encargo rápido, podía significar un fin de semana entero. Sin previo aviso. ¿Si no está bien esto? Solo la suave amenaza de decepción si incluso consideraba decir que no. Me dije a mí misma que no me importaba porque amo a mi sobrina y a mi sobrino. Pero el amor sin límites se convierte en otra cosa. Se convierte en un embudo, tu tiempo, tu energía, tu dinero, todo vertido en una boca abierta que nunca dice gracias. Así que, cuando mi teléfono se iluminó esa tarde con, te quedarás con ellos esta noche. Tenemos planes, miré el mensaje hasta que las palabras dejaron de significar algo. No era una pregunta. Era el clima. Era un hecho. El timbre de mi vida sonando por sí mismo. No respondí. En cambio, tomé un bolígrafo y una cartulina del cajón de manualidades. Mis manos estaban firmes de una manera que no lo habían estado en años. Escribí, no estamos disponibles esta noche. No dejen a los niños. Shelley. Lo pegué en la puerta principal de modo que la cinta hizo un sonido nítido y decisivo. Detrás de mí, Noah, mi novio, miraba a su manera tranquila, apoyando un hombro contra la pared del pasillo. ¿Estás segura?, preguntó suavemente. Sí. No dijo que estaba siendo dramática. No me recordó las consecuencias. Simplemente asintió, fue a la cocina y regresó con paquetes de cacao caliente como un hombre que elige bandos sin un discurso. A las 7, la casa olía a canela y mantequilla de microondas. Mis hijos discutían sobre qué película animada era más apropiada para Año Nuevo. Cuando las luces del camino destellaron a través de la sala de estar, mi estómago no se encogió. Simplemente se contuvo. Las puertas del coche se abrieron. Las mochilas cayeron primero, luego 2 pequeñas figuras con sudaderas delgadas. Mi sobrina con un sombrero de fiesta brillante ya doblado en la punta. En el porche, dudaron. Mi madre y mi hermana saludaron desde la oscuridad brillante del coche como choferes despidiendo a sus pasajeros. Esperaban que la puerta se abriera sola. No lo hizo. Finalmente, llevaron a los niños. Yo observé desde el pasillo, sin ser vista. La forma en que observas los últimos segundos de un sueño familiar. Mi hermana miró la nota. Su rostro hizo algo brusco. El golpeteo comenzó. Primero mi madre, luego mi hermana. Cada golpe como una acusación de que había roto una ley que nunca escribimos. No me moví. Mi hijo me tiró de la manga. ¿Pasa algo? No, le dije. Simplemente no abriremos la puerta esta noche. El golpeteo se intensificó hasta gritar, hasta el uso de mi nombre completo como un arma. Luego comenzaron las llamadas. Dejé que el teléfono sonara. Después de la tercera llamada, los mensajes de texto llegaron rápidos y furiosos. ¿Hablas en serio? Shelley, abre. Estás siendo ridícula. Puse el teléfono boca abajo. Noah se sentó entre nuestros 2 hijos con el control remoto y dijo, listo. Cuando corearon de listo, él presionó reproducir. Las primeras notas brillantes de la película se tragaron las voces amortiguadas afuera, y luego, después de un rato, la casa se quedó muy tranquila. Crucé a la ventana y levanté la esquina de la cortina. En el porche, mi sobrina estaba releyendo la nota mientras mi sobrino parpadeaba hacia la mirilla como si pudiera hacer que mi ojo apareciera allí. Abajo, en el camino de entrada, el teléfono de mi madre iluminó su rostro con un azul poco halagador. La boca de mi hermana era una línea dura. 10 minutos después, observé la expresión de mi hermana cambiar de ira a algo parecido al miedo, una nueva luz de su teléfono. Se lo mostró a mi madre. El brillo azul rebotó entre sus caras,
y luego ambas cabezas se dirigieron hacia la casa, hacia mí, invisible. Yo sabía exactamente lo que estaban mirando, la cuenta conjunta, la que abrí hace años cuando todos prometimos contribuir para los niños. Yo había sido la única que realmente contribuyó, miles a lo largo de los años, mientras ellas me decían lo generosos que éramos todos. Lo que no entendían era que legalmente la cuenta era mía. La había abierto a mi nombre porque alguien tenía que hacerlo. El 30 de diciembre, transferí cada dólar fuera. Cuando vieron el saldo cero, sentí el shock viajar desde sus pantallas hasta las tablas del porche. No me regodeé. Tampoco me sentí libre. Me sentí correcta, como un cuadro finalmente derecho en la pared. El golpeteo se detuvo. Los gritos se detuvieron. Mi teléfono zumbó y luego se quedó quieto. Durante un largo minuto, nadie se movió. Luego, en un momento que siempre reviviré con una mezcla de furia e incredulidad, mi madre y mi hermana se dieron la vuelta, bajaron los escalones, se subieron al coche y se fueron. Dejaron a 2 niños en mi porche a las 7:43 de la tarde a finales de diciembre, con el aliento empañando la luz del porche y los sombreros de fiesta haciendo siluetas en el cristal escarchado. La voz de mi hija, pequeña, mamá. Abrí la puerta. El frío golpeó el pasillo. Extendí mis brazos hacia los niños sin un discurso, sin siquiera una pregunta, y entraron todos a la vez, como hacen los pájaros cuando estalla una tormenta. Cerré y aseguré la puerta, giré el pestillo con una finalidad que resonó en mi pecho. No hablamos del porche. Les dije que se quitaran los zapatos, les puse tazas calientes en las manos y reinicié la película como si este hubiera sido el plan todo el tiempo. Mi sobrina se sentó cerca de mi hija, ese sombrero de fiesta aplastado, ahora una corona endeble, que no se molestó en quitarse. Mi sobrino se acurrucó con las rodillas contra el pecho y se rió demasiado fuerte del primer chiste, como si la risa pudiera ser el precio de la entrada para quedarse. Noah trajo mantas y las extendió con un toque. Observé sus manos, su tranquila competencia, la forma en que le decían a todo mi sistema nervioso, tenemos esto. Llegó la medianoche. Brindamos con sidra espumosa. 4 niños y 2 adultos y un silencio frágil y nuevo. No pacífico, solo más delgado, como papel de seda estirado sobre algo pesado. Ninguna llamada de mi madre, ningún mensaje de mi hermana. A la 1:47 de la mañana, mi teléfono sonó con un número desconocido. Casi lo dejo ir al buzón de voz, luego contesté en un susurro, hola. Un susurro de niño respondió, tía Sel. Mi estómago se hundió hasta las rodillas. Era mi sobrino menor, el que no estaba en mi sofá. Su voz temblaba. Podía escuchar el aire moviéndose a su alrededor como una corriente. ¿Dónde estás?, pregunté. En casa, dijo. Nos dijeron que esperáramos. ¿La casa? La casa de mi hermana. La que tenía la junta de la intemperie rota que me había ofrecido arreglar. Cerré los ojos y pude ver la puerta principal abierta en mi mente, la forma en que a veces se negaba a cerrarse a menos que la levantaras justo así. Desbloquea la puerta si puedes, le dije, ya poniéndome las botas. Voy para allá. Noah no preguntó a dónde. Solo dijo, ten cuidado, y colocó su mano por un segundo en la parte baja de mi espalda como una bendición. Mis hijos estaban dormidos. El sombrero de fiesta de mi sobrina se deslizó al suelo y yacía allí como algo pequeño y derrotado. El viaje talló un túnel a través de la oscuridad. Las luces de la calle dieron paso al tipo de vecindario donde las bombillas del porche se queman y se quedan apagadas. Sabía antes de llegar a la acera que la puerta principal estaría entreabierta. Lo estaba. La casa estaba negra, fría e inmóvil. Adentro, mis sobrinos estaban acurrucados como comas en un sofá que no debería haber estado tan frío. Un teléfono muerto descansaba entre ellos como una disculpa. Sin comida, sin agua, una nota en el refrigerador. La letra familiar, inclinada y enérgica, no toques nada. Me los llevé a casa envueltos en las mantas más gruesas que tenía en el maletero, las que llevo a los partidos de fútbol en enero. En el espejo retrovisor, vi 2 pequeñas caras relajarse por etapas como si alguien estuviera aflojando un torniquete. De vuelta en mi casa, los arropé junto a sus primos, 4 niños durmiendo formando un desordenado montón de miembros y colchas. Me paré en la ventana y miré hacia la calle oscura,
la luz del porche haciendo un círculo brillante en los escalones, una isla. La nota pegada todavía revoloteaba ligeramente cuando se encendía la calefacción. Mi teléfono zumbó al mediodía del día siguiente con un mensaje de texto de mi madre: nos traicionaste. No están a salvo. No, gracias. Ni siquiera por qué te los llevaste. Noah lo leyó por encima de mi hombro y sentí más que vi la forma en que se tensó su mandíbula. No duro, no enojado, solo decidido. Entonces no saben lo que es la traición, dijo en voz baja. La casa se quedó muy tranquila de nuevo. El tipo de silencio que te hace contar latidos. Había pensado todos estos años que estaba siendo útil, la buena hija, la hermana confiable. Pero a veces ser buena es solo ser conveniente. Y la conveniencia se había acabado. Afuera, la nota se mantuvo en su lugar en la puerta como una línea dibujada a través de un mapa de mi vida. El primer límite verdadero que había hecho. Todavía no sabía que un coche ya estaba cruzando las líneas estatales. Que un padre que apenas conocía llegaría como una respuesta a una pregunta que no me había permitido hacer. Solo sabía esto: los niños estaban a salvo, y lo poco que eso importaba a las dos personas a las que más debería haberles importado. La luz de la mañana llegó delgada y sin color, del tipo que hace que todo parezca más suave de lo que es. La casa estaba quieta, 4 niños durmiendo en el suelo de la sala de estar, enredados en mantas, las tazas vacías de cacao de anoche, alineadas como testigos. Me paré en la ventana de la cocina, los dedos apretados alrededor de mi taza de café, viendo cómo la escarcha se derretía del pasamanos del porche. Noah se acercó por detrás, deslizando un brazo alrededor de mi cintura. ¿No llamaron?, preguntó. Negué con la cabeza. Ni una sola vez. Habían pasado casi 12 horas desde el mensaje de texto de mi madre: nos traicionaste. Ninguna preocupación, ninguna pregunta. Solo culpa. Tal vez aparezcan esta mañana, dijo Noah con cuidado, aunque no parecía convencido. Si lo hacen, dije, pueden hablar conmigo a través de la puerta. Asintió una vez, su tranquilo acuerdo me calmó más que cualquier discurso de ánimo. Alrededor de las 9, los niños comenzaron a moverse. Mi sobrina se frotó los ojos y preguntó si venía su madre. Abrí la boca, luego la cerré de nuevo. No tenía una respuesta que no doliera. En cambio, dije, vamos a comer panqueques hoy. ¿Te gustan con chispas de chocolate? Su pequeño asentimiento rompió algo en mí. A última hora de la mañana, la sala de estar parecía casi normal. Dibujos animados en la televisión, gotas de sirope en la mesa. Quería congelar esa imagen, solo niños siendo niños, antes de que la próxima ola de caos golpeara inevitablemente. Pero no lo hizo. Pasó el mediodía, luego la 1, luego las 2. Todavía nada. Finalmente, a las 2:13 de la tarde, mi teléfono vibró. Mi madre otra vez. Solo 3 palabras esta vez: te arrepentirás de esto. Me quedé mirándolo tanto tiempo que Noah finalmente me quitó el teléfono de la mano, lo dio la vuelta y lo colocó boca abajo sobre el mostrador. No dejes que reescriban esto, dijo. Ya lo están haciendo, murmuré. Porque eso era lo que mi familia hacía mejor, retorcer la culpa en un espejo hasta que no pudieras distinguir lo correcto de lo incorrecto. A las 5, el sol había caído lo suficiente como para teñir las cortinas de oro. Encendí la luz del porche por costumbre y miré la vieja aplicación de seguridad en mi teléfono, la conectada a la cámara que había instalado hace meses fuera de la casa de mi hermana. Ella nunca lo supo. La había configurado para vigilar a los niños cuando ella desaparecía durante horas. La alerta de movimiento había sonado antes esa tarde. Abrí el feed. Ahí estaba ella, mi madre. Se paró frente a la casa de mi hermana durante apenas 2 minutos. La puerta principal colgaba medio abierta justo como la encontré la noche anterior. No entró. Ni siquiera llamó a los niños. Simplemente miró alrededor, frunció el ceño y se fue. No cerró la puerta detrás de ella. Puse la palma de mi mano sobre mi boca. No sé si fue shock o algo más frío. La realización, tal vez, de que realmente habían decidido castigarme abandonándolos. Eran pasadas las 7 cuando Noah dijo, deberías comer. Negué con la cabeza, sin hambre. Pero me senté,
principalmente porque él seguía mirándome como si pudiera desmoronarme si me quedaba de pie. Los niños estaban jugando un juego de mesa en la alfombra. La risa sonaba normal de nuevo, casi brillante. Mi sobrina se inclinó cerca de mi hija y susurró algo que hizo que ambas se rieran. Solo capté un fragmento, me gusta más aquí. Ahí fue cuando se me apretó la garganta. Ningún niño debería tener que comparar hogares de esa manera. A las 7:38 de la tarde, mi teléfono volvió a sonar. Número desconocido. Por un segundo, pensé que era una llamada de spam. Luego contesté, hola. Una voz de hombre, áspera, exhausta, pero firme. Sally, soy Marcus. El nombre resonó débilmente en mi mente. Lo siento. Marcus Calvel. Soy, dudó, con la voz entrecortada, soy su padre. Me quedé inmóvil. ¿Eres? Escuché lo que pasó, dijo rápidamente. ¿Están a salvo? ¿Están contigo? Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Sí, están a salvo. Están aquí. Exhaló como alguien que no había respirado en meses. Me dijeron. Se interrumpió, la voz temblando ligeramente. Me dijeron que estaban bien, que no necesitaba llamar más, que no querían hablar conmigo. Podía escuchar el borde de la carretera a través del teléfono. Viento, zumbido del motor, largas millas de carretera. ¿Dónde estás?, pregunté. A mitad de camino a través de Illinois. He estado conduciendo desde esta mañana. Estaré allí antes de la medianoche. ¿Estás conduciendo hasta aquí? Sí, necesito verlos. Sel, por favor, no los envíes de vuelta antes de que llegue. Cerré los ojos. No lo haré. Noah, que había estado escuchando desde el otro lado de la mesa, movió los labios. ¿Quién es? Susurré, su padre. Él asintió breve y firmemente. Bien. Que venga. Después de colgar, me senté durante mucho tiempo en la mesa de la cocina. Recordé las cosas que mi hermana había dicho sobre él. Vago, egoísta, poco confiable. Pero el hombre con el que acababa de hablar no sonaba como ninguna de esas cosas. Sonaba como alguien que corría contra el reloj para llegar a sus hijos antes de que el mundo colapsara de nuevo. Alrededor de las 9:15, mi teléfono zumbó con un mensaje de texto de él. Crucé la línea estatal, a unos 90 minutos. Escribí de vuelta, están aquí. ¿Están bien? Cuando levanté la vista, Noah me estaba mirando. ¿Qué pasa?, preguntó. Creo, dije lentamente, que todo lo que creí sobre el matrimonio de mi hermana podría ser una mentira. Él asintió pensativo. Entonces tal vez es hora de que aparezca la verdad. Fui a ver a los niños. Estaban medio dormidos, tendidos en su fuerte de almohadas, un dibujo animado zumbando suavemente de fondo. Mi sobrina tenía un brazo alrededor de mi hija. La mano de mi sobrino descansaba protectoramente sobre el hombro de su hermano. Afuera, la noche presionaba contra las ventanas. Era el tipo de oscuridad que no se siente vacía. Se siente expectante. A las 11:03 de la tarde, las luces de los faros se acercaron al camino de entrada. Me asomé por la cortina. Un hombre salió, alto, agotado por el viaje, su abrigo arrugado, su rostro demacrado. Dejó la puerta del coche abierta y se quedó allí por un momento, mirando la casa como si pudiera desvanecerse. Entonces la puerta principal se abrió antes de que yo pudiera alcanzarla. Dos pequeñas figuras salieron descalzas, corriendo hacia el jardín. «Papá». Él se arrodilló, con los brazos abiertos, y chocaron contra él. El sonido que salió de él, ese sollozo ahogado y destripado, no fue el sonido de una reunión. Fue el sonido de la supervivencia. Me quedé congelada en la puerta. Incluso Noah se quedó quieto detrás de mí, una mano agarrando el marco. Los tres se abrazaron bajo la luz del porche mientras la escarcha brillaba en su cabello. No creo que ninguno de ellos notara el frío. Cuando finalmente me miró, sus ojos estaban rojos pero claros. Gracias, dijo. Apenas fue un susurro. Entra, le dije. Han tomado cacao. Tú también deberías. Adentro,
Mientras los niños se calentaban, se sentó en la mesa de la cocina con Noah y conmigo. Sus manos temblaban ligeramente mientras abría la cremallera de su mochila y sacaba una carpeta desgastada. «Deberías ver esto», dijo. Dentro había sobres, docenas de ellos, cartas, tarjetas de cumpleaños, dibujos a crayón infantiles. Cada uno dirigido a sus hijos. Cada uno sellado con «devolver al remitente». Algunos tenían la letra de mi hermana en ellos. En su letra nítida e inclinada, «No le des esto». Me sentí enferma. Marcus extendió capturas de pantalla a continuación. Transferencias bancarias, pequeñas cantidades, constantes durante meses. No manutención ordenada por la corte, solo dinero extra que envió para ropa, comestibles, viajes escolares, todo transferido a mi madre o a mi hermana. Sin recibos, sin gracias. Ella me dijo que estaban luchando, dijo, con la voz quebrándose. Que debería ayudar más. Lo hice, pero los niños nunca vieron un centavo. Se frotó la frente. Todavía estaba tratando de creer que lo arreglarían. No quería otra pelea. Luego deslizó un papel más sobre la mesa. Un documento de aspecto oficial con un sello de notario. Una petición de custodia de emergencia firmada 4 días antes de la víspera de Año Nuevo. No lo presenté, dijo. No hasta esta mañana. Lo miré fijamente. ¿Por qué no? Porque quería creer que mantendrían a los niños a salvo. Mi estómago se revolvió. ¿Y ahora? Ahora, dijo en voz baja, sé la verdad. Buscó su café, luego hizo una pausa. Un vecino me envió algo anoche. Una foto de las redes sociales de mi hermana. Me entregó su teléfono. La imagen brilló en la tenue luz de la cocina. Un grupo de personas en un bar. Copas de champán levantadas. Mi hermana en el centro. El pie de foto decía, sin niños, sin drama. Finalmente libre por la noche. La marca de tiempo, 8:02 de la tarde, víspera de Año Nuevo. La hora exacta en que había dejado a sus hijos en mi porche. Mis manos se quedaron frías. Noah se inclinó sobre mi hombro, leyendo el pie de foto en voz alta. Su voz era baja. ¿Peligrosa? Finalmente libre. Increíble. Marcus asintió, con la mandíbula tensa. Ella quería una noche libre. Me estoy asegurando de que obtenga una permanentemente. Dobló las manos, me miró directamente. Mañana por la mañana, presentaré la orden de custodia. Necesitaré tu declaración y las imágenes de tu cámara. ¿Las tendrás?, dije sin dudar. En ese momento, supe que no había vuelta atrás. Lo que fuera que la familia había significado antes, se había acabado. El día siguiente lo decidiría todo. Cuando me desperté a la mañana siguiente, la luz del sol se derramaba a través de las persianas de la cocina como si nada hubiera pasado. Pero todo había pasado. El olor a panqueques persistía del desayuno. Los niños riendo arriba con Noah mientras yo me sentaba en la mesa de la cocina con Marcus. Sus ojos estaban rodeados de agotamiento, pero ahora se veía más firme. El propósito puede hacer eso. Convertir los restos en dirección. Ya había llamado a su abogado. Servicios de Protección Infantil estaba abriendo una investigación. Al mediodía, la audiencia de custodia se presentaría bajo protección de emergencia. Lo observé al otro lado de la mesa mientras recogía los documentos de nuevo en su carpeta, las cartas, las capturas de pantalla, la declaración jurada. Mi estómago se revolvió, pensando cuánto tiempo había estado guardando pruebas en lugar de ver a sus hijos. ¿Cómo te enteraste siquiera?, pregunté. Dio una risa corta y sin humor. Una vieja vecina, alguien que sigue a mi hermana en las redes sociales. Vio la publicación de Nochevieja, supo que se suponía que los niños estaban con ella y me llamó. Recordé el pie de foto de nuevo. Sin niños, sin drama. Finalmente libre por la noche. Y de repente sentí que me subía el calor detrás de los ojos. No lágrimas, rabia. Noah apareció en el umbral, equilibrando 2 tazas de café. ¿Ella publicó eso?, preguntó cuando Marcus asintió. Entonces se merece todo lo que le viene. Marcus miró hacia abajo. No quiero venganza.
Solo quiero que mis hijos estén a salvo. Su voz se quebró en la última palabra, y eso fue lo que lo hizo. Me hizo darme cuenta de cuán profundamente las mentiras de mi hermana habían robado no solo a sus hijos, sino años de sus vidas juntos. ¿Crees que lo luchará?, pregunté. Suspiró. Oh, lo luchará. Tu madre también. Pero los hechos no mienten, Sel. Ya no. A media tarde, mi teléfono zumbó con mensajes que no quería abrir. Mi madre, mi hermana, incluso una prima con la que no había hablado en años. ¿Qué hiciste? Vas a arruinar su vida. Estás exagerando de nuevo. Cada uno se astillaba en el borde de mi palma. Noah me atrapó desplazándome y gentilmente me quitó el teléfono de la mano. No. Te están incitando. Asentí, pero sentí el temblor en mi mandíbula. Actúan como si hubiera secuestrado a esos niños. Me rozó el hombro. Porque admitir la verdad significaría admitir qué tipo de madre es realmente tu hermana. Tomé un respiro tembloroso. Creo que he pasado toda mi vida limpiando sus desastres. Entonces, esta vez, dijo en voz baja, déjala vivir en él. A las 4 de la tarde hubo un golpe en la puerta, del tipo que hace que tu corazón se salte un latido. Noah se puso de pie primero, pero negué con la cabeza. Yo me encargo. Cuando abrí la puerta, mi hermana estaba allí, el pelo enredado por el viento y furia en sus ojos. Detrás de ella, mi madre, agarrando su bolso como un escudo. ¿Dónde están mis hijos?, exigió mi hermana. A salvo, dije con calma. A diferencia de cuando los dejaste solos toda la noche. Ella trató de empujar la puerta para abrirla más, pero la mano de Noah se posó en el borde superior, firme como una pared. Retrocede, dijo en voz baja. No tienes que decirme qué hacer en los asuntos de mi familia, espetó ella. Él no se inmutó. Lo hiciste el asunto de todos cuando abandonaste a 2 niños. La voz de mi madre intervino, chillona y justa. Sally, basta de tonterías. No entiendes lo que es criar hijos sola. A veces suceden errores. La miré fijamente. Dejarlos en un porche a 30 grados de temperatura no es un error. Es negligencia. Sus labios temblaron de ira. Siempre has sido dramática, siempre buscando razones para hacerte la víctima. Casi me río, pero salió plano. Me criaste para pensar que la resistencia era lealtad. No lo es. La voz de mi hermana se abrió paso en la discusión como un cristal. Quiero a mis hijos, Sally, ahora mismo. Ya no son tuyos para reclamar, dije suavemente. La confusión parpadeó en su rostro, la primera ruptura en su furia. ¿De qué estás hablando? Como si fuera una señal, el sonido de neumáticos en la grava. Un sedán oscuro se detuvo. Marcus salió, papeles en mano, flanqueado por una mujer con un abrigo gris. Servicios de protección infantil. Los ojos de mi madre se abrieron de par en par. ¿Qué es esto? La voz de Marcus era tranquila pero inquebrantable. Esta es una orden de custodia de emergencia firmada por la corte esta mañana. Se la entregó a la trabajadora de servicios de protección infantil, quien se volvió hacia mi hermana. Señora, se le exige que permanezca afuera hasta que completemos nuestra verificación. El rostro de mi hermana se puso blanco, luego rojo. No puedes quitármelos. La agente de servicios de protección infantil no parpadeó. Ya fueron sacados de su porche por alguien que hizo lo que usted debería haber hecho. Sentí la mano de Noah deslizarse en la mía detrás del marco de la puerta, anclándome. Mi madre comenzó a gritar por encima de todos. Esto es traición, Sel. La familia se mantiene unida. Me volví hacia ella. La familia no deja a los niños para que se congelen. Ella parpadeó, aturdida por medio segundo, como si no hubiera esperado que yo me defendiera. Luego vino la rabia. Tú, desagradecida. Noah se interpuso entre nosotras. ¿Basta? Por un momento, nadie se movió. El viento agitó las plantas del porche. Los niños arriba se rieron de algo en la televisión, sin darse cuenta de que todo su mundo estaba siendo reorganizado. Finalmente, Marcus habló de nuevo. Me los llevo a casa, a un hogar de verdad.
Me miró entonces, no con triunfo, sino con una gratitud tan cruda que tuve que apartar la mirada. Me aseguraré de que sepan quién los defendió, dijo en voz baja. Al caer la noche, la trabajadora de servicios de protección infantil se había ido. Mi hermana y mi madre se habían marchado, todavía lanzando amenazas que sonaban más desesperadas que peligrosas. Adentro, la casa estaba cálida de nuevo. Noah recalentó la cena. Los niños estaban tendidos en el sofá con mantas hasta la barbilla. Marcus estaba en la habitación de invitados rellenando formularios en su portátil, el brillo de la pantalla iluminando las líneas cansadas de su rostro. Me paré en el umbral. Te quedarás hasta que la corte lo finalice. Él asintió. 2, tal vez 3 días, luego nos iremos a casa. ¿Crees que ella intentará detenerte? Él esbozó una leve sonrisa. Ya lo hizo y falló. Dudó, mirándome. Sabes, creo que ella aprendió esto de alguien. ¿Qué quieres decir? La forma en que usa la culpa. Cómo castiga el amor cuando no obedece. Las palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba porque yo sí sabía a quién se refería. Mi madre. Durante años, había tratado la culpa como moneda, y yo había sido su banco más confiable. Tragué saliva. Creo que tienes razón. Esa noche, después de que los niños se durmieron, me senté en el sofá con Noah. La casa se sentía quieta, pero no vacía. Él descansó su mano sobre la mía. ¿Estás bien? Todavía no lo sé, admití. Siento que toda mi familia se acaba de evaporar. Él ladeó la cabeza. O tal vez finalmente dejaste de fingir que era familia en absoluto. Dejé escapar un lento suspiro. Tal vez. Afuera, la escarcha se estaba acumulando de nuevo en los cristales de las ventanas. La nota que había pegado en la puerta seguía allí. Los bordes se rizaban, las letras se desvanecían ligeramente, pero había hecho su trabajo. Había trazado una línea que ya no podía borrarse. Y por primera vez, no me sentí culpable por dibujarla. Mañana traería audiencias, firmas, papeles, tal vez incluso caos. Pero esta noche, la casa estaba tranquila, llena de calidez y el sonido de una respiración segura. Eso fue suficiente. La mañana siguiente comenzó con el sonido de mi teléfono vibrando contra la mesita de noche. 5 llamadas perdidas, 3 nuevos mensajes de voz, todos de mi madre. Ni siquiera necesité escuchar para saber el tono. Ira disfrazada de desamor. Ella había perfeccionado esa voz hace años. Mitad sollozo, mitad acusación. Noah se revolvió a mi lado. No vas a devolver la llamada, ¿verdad? Negué con la cabeza, tirando de la manta más fuerte alrededor de mis hombros. Hoy no. Porque hoy no se trataba de culpa. Hoy se trataba de protección. Abajo, Marcus ya estaba vestido, su camisa pulcramente planchada, a pesar de los círculos debajo de sus ojos. Los niños estaban desayunando cereales en la mesa, los dibujos animados parpadeando silenciosamente de fondo. Cuando entré, mi sobrina me sonrió. Pequeña, pero real. Esa sonrisa me dijo todo lo que necesitaba saber. Día importante, le pregunté a Marcus mientras servía café. Sí, dijo. Audiencia en la corte a las 9. Servicios de protección infantil nos escoltará. Después de eso, la orden de custodia se vuelve permanente. Dudó, mirando hacia la ventana. Podrían aparecer de nuevo. Tu madre, tu hermana. No entrarán, dije simplemente. Él asintió, con los ojos suaves de gratitud. Has hecho más por ellos en un fin de semana de lo que nadie ha hecho en años. Exactamente a las 8:42 de la mañana, el sonido de los neumáticos crujiendo en el camino de entrada. Ni siquiera tuve que mirar. Conocía ese coche. El sedán beige de mi madre. Detrás, el SUV plateado de mi hermana. Noah me miró al otro lado de la cocina. Yo abro la puerta, dijo. Negué con la cabeza. No, necesito hacer esto. Cuando salí al porche, estaban a mitad del camino. Los labios de mi madre estaban presionados tan fuerte que se habían puesto pálidos. Los ojos de mi hermana estaban rojos y furiosos. ¿Dónde están?, exigió ella.
¿Dónde están mis hijos, Shelley? No levanté la voz. Adentro, a salvo con su padre. Ella parpadeó como si no pudiera procesar las palabras. No puedes hacer esto. Son míos. No, dije suavemente. No son tu propiedad. Son personas. Personas que abandonaste. Su rostro se retorció. ¿Crees que eres mejor que yo ahora? Siempre necesitaste hacer de salvadora. Mi madre intervino como siempre lo hacía, poniéndose del lado de quien gritaba más fuerte. Shelley, basta de esta locura. Estás destrozando a la familia. La familia ya estaba destrozada, dije. Simplemente no te diste cuenta hasta que alguien dejó de fingir que no lo estaba. Por un segundo, el viento no llevó nada más que nuestra respiración. Luego, detrás de mí, la puerta principal se abrió. Marcus salió, flanqueado por un oficial uniformado y un representante de servicios de protección infantil sosteniendo un portapapeles. Los papeles en su mano brillaron bajo la luz de la mañana. Mi hermana se congeló. ¿Qué es eso? La voz de Marcus era tranquila. Una transferencia de custodia emitida por la corte, firmada a las 8 de esta mañana. Se lo entregó al oficial, quien lo desdobló con precisión metódica. A partir de este fallo, la custodia legal de los menores Hannah y Levi Caldwell se otorga a su padre, Marcus Caldwell. Todas las solicitudes de visita deben pasar por el Tribunal de Familia. El rostro de mi madre se drenó de color. No pueden simplemente llevárselos así, susurró. El oficial no respondió. Simplemente se giró hacia ella. Señora, por favor, retroceda. Mi hermana se abalanzó hacia adelante, gritando, no te saldrás con la tuya. Te lucharé. Marcus se mantuvo firme. Ya lo hiciste, y perdiste. La trabajadora de servicios de protección infantil dio un paso adelante, su voz firme, pero no cruel. Señora, hemos revisado los informes. Los menores desatendidos, las preocupaciones escolares previas, las verificaciones de bienestar. Esto no es un malentendido. Los ojos de mi hermana se dirigieron a mí, desesperados, furiosos. Tú hiciste esto, Shell. Arruinaste mi vida. Sentí la mano de Noah tocar la parte baja de mi espalda, estabilizándome. No, dije en voz baja. Tú hiciste eso sola. Yo solo dejé de encubrirte. Ahí fue cuando ella se rompió. Empujó al oficial, tratando de abrir la puerta. Noah se movió al instante, bloqueándola. Basta, dijo en ese tono bajo y firme que podía silenciar una tormenta. El oficial la agarró del brazo. Señora, retroceda ahora. Ella se soltó, gritando, son mis hijos. Pero la puerta ya estaba cerrada. El oficial hizo una señal a su compañero, quien se interpuso entre ella y el porche. En cuestión de momentos, la situación se disolvió en órdenes y advertencias. Mi madre trató de intervenir, suplicando, llorando, pero sus palabras sonaron huecas, incluso para ella misma. Cuando el coche de policía finalmente se marchó, con mi hermana adentro, una orden de alejamiento temporal ya en marcha, el silencio que siguió se sintió irreal. Adentro, los niños estaban sentados en el sofá, abrazándose las rodillas, con los ojos muy abiertos. Marcus se arrodilló frente a ellos. Está bien, dijo suavemente. Vienen a casa conmigo para siempre esta vez. Mi sobrina parpadeó. ¿De verdad? Él sonrió, con la voz quebrándose. De verdad. Me paré junto a las escaleras, una mano presionada contra la pared para mantener el equilibrio. El brazo de Noah encontró su camino alrededor de mis hombros. Cuando el oficial le entregó a Marcus la copia final de la orden judicial, sentí que algo se soltaba dentro de mí, un peso que no me había dado cuenta de que había estado cargando durante años. Este era el final de la simulación. Esa noche, después de que todo se calmó, Marcus preguntó si podía hacer la cena. Cocinó pasta simple, nada lujoso, pero los niños comieron como si fuera un festín. La risa regresó, lenta y tímida al principio, luego brillante y llena. Después, se sentó en la mesa de la cocina, revisando una pila de dibujos y cartas sin abrir, las que sus hijos nunca habían visto.
Me apoyé contra el mostrador, observándolo trazar sus líneas de crayón con las yemas de los dedos. Levantó la vista hacia mí. Creo que te debo más de lo que jamás podré pagar. No me debes nada, dije. Solo necesitabas la verdad. Él asintió lentamente. Y me la diste. Los niños estaban acurrucados en la sala de estar, susurrándose el uno al otro sobre su nueva casa, sus nuevas habitaciones, su nueva vida. Cada pocos minutos, uno de ellos se asomaba a la cocina solo para asegurarse de que su padre todavía estuviera allí. Y cada vez, él les devolvía la sonrisa. No iba a irse a ninguna parte. Cuando la casa finalmente se quedó en silencio, salí al porche. El aire nocturno me mordió la piel, pero se sintió limpio, honesto. La vieja nota todavía estaba allí en la puerta, los bordes amarillentos, la cinta rizándose. Noah salió detrás de mí, deslizando su mano en la mía. Lo hiciste, dijo. Negué con la cabeza. No, lo hicimos. Simplemente dejé de tener miedo de lo que dirían. Él sonrió levemente. Esa es la parte más difícil. En la calle, las luces traseras desaparecieron en la distancia. Por primera vez en años, no sentí que necesitara mirar hacia atrás. Adentro, esperaban la calidez, la risa y la seguridad. Y en ese pequeño y ordinario milagro de una casa tranquila, me di cuenta de algo. No solo había salvado a 2 niños. Había salvado la parte de mí misma que finalmente creía que se le permitía decir que no. 3 días después, la nieve comenzó a derretirse. No era mucho, solo una fina película de escarcha deslizándose por la barandilla, pero se sintió simbólico. La tormenta finalmente había pasado. Marcus había pasado la mañana empacando su coche. Cajas de ropa, algunos juguetes, una pila de dibujos que los niños insistieron en conservar. Mi sala de estar se veía medio vacía sin sus risas rebotando en las paredes. Me paré en el umbral, observando cómo revisaba las correas en la vaca por tercera vez. Se veía más ligero, más fuerte, como la gente lo hace cuando el propósito reemplaza el miedo. Adentro, los niños estaban terminando sus panqueques. Mi sobrina se había pintado las uñas con mi hija la noche anterior. Rosa brillante, ligeramente desigual, pero perfecto de la manera en que solo la alegría de un niño puede serlo. Mi sobrino se sentó a su lado, charlando emocionado sobre la nueva escuela a la que asistiría, imaginando ya a los amigos que haría. Por primera vez desde que llegaron a mi porche, parecían niños, no supervivientes. Marcus volvió a entrar, copos de nieve atrapados en su cabello. ¿Estamos listos? Tragué saliva. ¿Ya? Él asintió. La corte finalizó todo esta mañana. Tenemos una audiencia para la custodia completa en 6 meses, pero la orden de emergencia se mantiene hasta entonces. Mi abogado dice que es básicamente permanente. Eso es bueno, dije, aunque la palabra se sentía demasiado pequeña para lo que significaba. Él sonrió levemente. ¿Estás segura de que estás de acuerdo con todo esto? Me reí suavemente. Creo que he estado esperando toda mi vida para ver un final feliz que no pertenezca a otra persona. Noah entró desde la cocina con 2 tazas de viaje de cacao. Combustible para la carretera, dijo, y para tus nervios. Marcus las aceptó con una sonrisa. Ustedes 2 han sido algo más. Simplemente hicimos lo que la familia debería hacer, respondió Noah. Marcus miró hacia abajo, con la voz entrecortada. Gracioso. Tuve que perder a la mayor parte de la mía para encontrar ese tipo de familia de nuevo. Cuando los niños vinieron a despedirse, me arrodillé a su nivel. Los ojos de mi sobrina estaban brillantes pero valientes. ¿Podemos visitarte alguna vez?, preguntó. Cuando quieran, prometí. Pero la próxima vez, vendrán porque quieren, no porque tienen que hacerlo. Ella asintió, seria como una adulta. Mi sobrino me rodeó el cuello con los brazos y susurró, gracias por no dejarnos congelar. Esas palabras me atravesaron. Lo abracé más fuerte. Nunca mereciste eso, cariño. Nada de eso. Noah se paró detrás de mí, su mano firme en mi hombro mientras Marcus acompañaba a los niños al coche. Saludaron a través de la ventana mientras salían del camino de entrada, las caras pegadas al cristal, las sonrisas temblorosas, pero reales.
El coche desapareció en la esquina, dejando rastros de neumáticos y aguanieve y silencio detrás. Adentro, la casa se sentía demasiado quieta, demasiado tranquila. Los juguetes apilados ordenadamente en un cubo, las mantas dobladas en el sofá, el leve olor a sirope y crayones. Me quedé allí, con los brazos cruzados, hasta que Noah se acercó por detrás. ¿Estás bien? Dejé escapar un aliento que no sabía que había estado conteniendo. Es extraño. Me siento más ligera y más triste al mismo tiempo. Así se siente la libertad, dijo. Es pesada antes de ser ligera. Nos sentamos en el sofá, solo escuchando el zumbido del calentador. Afuera, el viento rozó la ventana, pero no era el mismo tipo de frío que antes. Era más limpio, distante, como si finalmente hubiera sido invitado a quedarse afuera. Esa noche, mi teléfono zumbó. Un mensaje de un número desconocido. Era Marcus. Llegamos a casa. Los niños están a salvo. Acabamos de cenar. Ya están dormidos. Gracias de nuevo por todo. Dijeron que te extrañan. Sonreí, escribiendo de vuelta. Diles que yo también los extraño, y que finalmente están donde pertenecen. Luego dejé el teléfono, desconecté el cargador y dejé que se apagara. 2 días después, llegó un sobre por correo. Sin dirección de remitente. Adentro había una pequeña tarjeta escrita con la letra de mi hermana. Las palabras eran pocas. La tinta manchada en algunos lugares. Obtuviste lo que querías. Eso fue todo. Sin disculpas, sin explicación, solo amargura fingiendo ser cierre. La puse en un cajón, no porque quisiera conservarla, sino porque quería pruebas. Pruebas de que a veces la gente se niega a cambiar, incluso cuando se le ha dado todas las oportunidades para hacerlo. No estaba enojada. Ya no. Simplemente terminada. Una semana después, la vida encontró su ritmo de nuevo. Mañanas con café, dejar a los niños en la escuela, recados de fin de semana, Noah arreglando el grifo que goteaba en el baño mientras yo hacía listas en el refrigerador. Pero había momentos, pequeños y tranquilos, en los que miraba el porche y veía el fantasma de esa noche. 2 niños parados en el frío, las mochilas resbalándose de sus hombros, esperando una puerta que siempre se había abierto para todos los demás. Esa fue la noche en que dejé de ser el plan de emergencia de todos y comencé a ser mi propia protectora. A veces todavía pienso en la palabra traición, la que mi madre me envió por mensaje de texto como si fuera una maldición. Solía creer que la traición era cuando alguien se volvía contra ti. Ahora entiendo. A veces la traición es simplemente elegirse a uno mismo cuando otros esperaban tu silencio. Ese sábado, arranqué la vieja nota de la puerta principal. El papel estaba amarillento. La tinta desvanecida, pero las palabras todavía me apretaban el pecho. No estamos disponibles esta noche. No dejen a los niños. Sally. La doblé una vez, luego la deslicé en la parte trasera de un cajón, una reliquia, un recordatorio del momento en que decidí que había terminado de ser utilizada. Noah se apoyó contra el marco de la puerta, observándome. ¿Finalmente lista para quitar eso? Sí, dije, sonriendo levemente. Ha hecho su trabajo. Él asintió, luego extendió la mano hacia la mía. ¿Y ahora qué? ¿Ahora? Lo miré a él, a la calidez en sus ojos. Ahora construyo algo nuevo. Algo que no dependa del permiso de nadie. Él me apretó la mano. Suena como un buen comienzo. Miré hacia la calle vacía, al delgado rastro de escarcha que todavía se derretía en el borde del porche. Por una vez, no se sintió como un final. Se sintió como el primer aliento después de salir a la superficie de estar demasiado tiempo bajo el agua. Porque a veces la paz no viene con el perdón o las disculpas. A veces viene con una puerta cerrada, una casa tranquila y la certeza de que nunca más serás el último pensamiento de nadie. Y para mí, eso fue suficiente.